A ver, estudiantes del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, un día más, gracias a Dios, estamos bien, nos encontramos bien de salud y sobre todo que ustedes se encuentren de igual manera. Jóvenes, no sin antes decirle, así como me mencionaba Merino, pásenme, comuníqueme, jóvenes, ustedes que cuando a veces tienen alguna falla, yo no sé quién sale o quién ingresa, ¿me entienden, niños? Porque yo no puedo mirar almacenar la información al toque de todos ustedes. ¿Ya? Ahora sí, niños. El día de hoy, jóvenes, tenemos la siguiente clase. La clase que tenemos hoy, el día de hoy, se conoce con el nombre de teoría del capital. Ustedes, jóvenes, mayormente, para conocimiento de ustedes, para conocimiento de muchos de ustedes, jóvenes, en la clase anterior estuvimos hablando sobre factores de producción. ¿Recuerdan ustedes que los factores de producción se conocían mayormente, se dividían en dos? Factores de producción clásicos y factores de producción modernos. ¿Recuerdan? Dentro de los factores de producción clásicos, jóvenes, habíamos mencionado la tierra, o también conocida con el nombre de recursos naturales, la tierra, el trabajo, jóvenes, y el capital. Y dentro de los factores de producción modernos, teníamos la empresa y el Estado. ¿Recuerdan, jóvenes? Entonces, como habíamos mencionado dentro de los factores de producción, pero ¿qué era la producción? Son las actividades que realiza el hombre con el objetivo principal de producir bienes y servicios. Y estos bienes y servicios van a satisfacer las necesidades de la población. Ahora sí, dígame, señor. No, A profe, ver, decirle que niño, dime. ¿cuáles van a ser las diapositivas? Señor, yo lo voy a colgar el día viernes. Desde el día viernes voy a colgar la diapositiva para todos los grados, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? A los niños que en el mismo WhatsApp voy a mencionar el nombre de ellos. Ya, chicos. A ver, les había mencionado, jóvenes, a ustedes, los factores de producción. Mayormente, la producción son las actividades que realiza el hombre con el único objetivo principal de satisfacer las necesidades de la población. Y jóvenes, cuando hablamos de factores de producción, habiendo mencionado la naturaleza, que son los recursos naturales. Cuando habiendo mencionado, jóvenes, el trabajo, que significa trabajo físico, trabajo intelectual, recuerdan ustedes. Y el capital en los factores de producción significa, por ejemplo, el dinero que es invertido en la producción forma parte del capital. O, por ejemplo, las maquinarias que tienen o los instrumentos que utiliza el pequeño o gran empresario forma parte del capital. Ahora sí, niños. Pero el tema que vamos a centrarnos el día de hoy, principalmente en la teoría del capital, es lo que corresponde principalmente, jóvenes, a lo que corresponde al capital financiero. ¿Alguien de ustedes tiene idea, jóvenes? ¿Alguien de ustedes tiene idea qué significa capital? A ver, niños. Es más o menos como el dinero necesario o los bienes y servicios que se necesita para poder en el futuro tener las obras que desea. Por ejemplo, si tú no tienes capital, no puedes crear una obra minera, un colegio, algo parecido. Claro. Estabas correctamente bien el principio, casi te desorientaste un poquito al final. A ver, está bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Está bien, Rudy? A ver, ¿alguien más, por favor? Capital es algo así como para poder crear un negocio o algo así, Claro, una empresa. Correcto, el capital a veces, claro, por ejemplo, como dice Benavides, a veces, por ejemplo, ella quiere crear una empresa, es necesario que tenga un capital. Y a veces, Benavides, y a veces, ¿de qué manera tú obtienes ese capital? Tú tienes, por ejemplo, la maquinaria y no tienes el dinero. ¿De qué manera lo obtienes el dinero como hoy en día la mayoría lo hace? Por un préstamo A al través de banco. préstamo, ¿recuerdas? De un Ya, préstamo al correcto, banco. está bien. Correcto, está bien, chicos, está bien, Benavides. A ver, ¿alguien más de empezar yo, niños? ¿De que empiece yo? A ver. Bueno, como ya lo mencionaron Rudy y Benavides, jóvenes, que las dos han respondido correctamente. Cuando hablamos de capital, mayormente son aquellas jóvenes,
Si ustedes pueden observar la imagen que está ahí, jóvenes, en la pequeña imagen que pueden observar, por ejemplo, ven que el pequeño arbolito hay que irlo alimentando. Ese arbolito, jóvenes, es como quien dice, lo va a seguir alimentando para que vaya aumentando su producción. A ver, se refiere al capital mayormente en el capital financiero. En el capital financiero, el capital es la diferencia entre activos y productivos, entre activos y pasivos. Es decir, todos los bienes que tiene una empresa, por ejemplo, es la infraestructura, los enseres, jóvenes, las cuentas por cobrar. Eso forman parte del capital activo. Y el capital financiero y el capital pasivo son las deudas que tiene una empresa. Por ejemplo, yo tengo que pagar los préstamos, así como lo decía Benavides. Ella necesita una empresa, por lo tanto, reactivar una empresa necesita un capital, el dinero. Y como no lo tiene, lo solicita a través de un préstamo o un crédito, jóvenes. Ahora sí, decíamos lo siguiente: se entiende por capital a la cantidad de dinero, jóvenes, necesaria que necesita una empresa para poder activar o reactivar sus actividades económicas. Dígame, señor. Dígame. Como le decía, niños, una vez más, el capital mayormente la cantidad de dinero necesaria que necesita un pequeño o un gran empresario para reactivar una empresa, una pequeña o una gran empresa. Y esta pequeña o gran empresa le va a permitir, jóvenes, al reactivarse esta pequeña o gran empresa, le va a generar en el futuro aumentar su productividad y aumentar su negocio. Y el objetivo final, jóvenes, es acumular riqueza. Como empresario, estamos hablando del término de capital como empresario, jóvenes, porque en el futuro muchos de ustedes van a ser grandes, pequeños y grandes empresarios, pero todo depende, jóvenes, de la manera adecuada, cómo sabemos invertir el dinero. Por ejemplo, ¿de qué me sirve ganar un bastante dinero cuando voy a despilfarrar? ¿Qué significa despilfarro? Voy a malgastar el dinero, y eso no significa, no forma parte del capital financiero. Como empresario debemos pensar principalmente en aumentar nuestra producción. Invertir para aumentar nuestra producción. Todo empresario, todo emprendedor tiene que asumir riesgos, chicos. ¿Qué significa riesgos? Hay que arriesgarnos. Hay que arriesgarnos. Por eso a veces cuando ustedes han escuchado a sus papás decir, pero ese señor vino acá y no tenía nada, y miren ahora cómo tiene esa cantidad, cómo tiene una gran empresa. Y entonces, ¿qué significa? Es que ese señor se arriesgó, probó suerte, a la buena o a la mala. Todo empresario es así, niños. Se arriesga. Para crear una empresa, tiene que arriesgarse uno. Por ejemplo, chicos, hoy en día, producto de esta pandemia, muchas personas se han visto en la necesidad de producir, ¿cómo les digo? Estas mascarillas. Y si fabrico yo una de mejor calidad, voy a tener bastante acogida de la población, por ejemplo. Pero si hay uno que es medio sabido, uno que se la quiere dar de sabido, por ejemplo, fabrica, por ejemplo, alcohol. Y fue en la pandemia, no sé si también se le hicieron a ustedes. Mi señora compró 3 frascos de alcohol. Y cuando lo íbamos a utilizar, olía solamente a puro licor. Apenitas tenía un pequeño sabor a licor nada más y no servía para nada. Para que tengan nada más una idea. Entonces, yo le decía, chicos, a ustedes, se entiende por capital, que ya lo había explicado Benavides y lo había explicado Rudy, jóvenes. Se entiende por capital a la cantidad de dinero necesaria para implementar o reactivar una pequeña o una gran empresa. Porque el objetivo final en el capital financiero es, jóvenes, que esta empresa prospere. Ese es el objetivo principal de un empresario, jóvenes. Que una empresa vaya prosperando. A ver, pero si tenemos un pequeño concepto del capital. A ver, chicos. También en el término de la economía, en el término económico, el capital es cualquier bien que se utilice en la producción para producir principalmente bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de capital, que es cualquier bien que se utilice en la producción
de bienes y servicios, por ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, producir un par de lentes, chicos, todo, es cualquier bien que se utilice en la producción, por ejemplo, tengo que utilizar el material, chicos. La tecnología. La tecnología también forma parte del capital. Es decir, las maquinarias, para poder elaborar estos lentes. Chicos, también forma, ¿por qué? Porque la inversión que estoy haciendo para producir principalmente este bien o un servicio. Por ejemplo, chicos, ¿no se dan cuenta? No se dan cuenta principalmente lo que invierte un agricultor jóvenes para obtener un bien. Forma parte de su capital. ¿Por qué? Porque el que está jóvenes, él tiene el terreno agrícola, pero lo que le falta principalmente es la inversión. No tiene para poder invertir. Y lo hace a través, como lo mencionó un compañero de ustedes, a través de un crédito. Como es hoy en día, que otorgan las entidades financieras. Les había mencionado, jóvenes, el capital es cualquier bien que se utiliza en la producción de bienes o servicios. Mayormente a los capitales se le denomina, chicos, bienes de capital. Le había mencionado anteriormente, el capital, jóvenes, esa es la diferencia entre el capital activo y el capital, jóvenes, pasivo. El capital activo es todos los bienes que tiene una empresa. Todos los bienes que tiene una empresa. Ese es capital activo. Y el capital pasivo, todas las deudas que tiene la empresa. Como empresario yo he invertido, jóvenes, lo he hecho a través de un crédito. Y ese es capital activo. Capital pasivo. El capital activo, todos los bienes que tiene una empresa. Si, por ejemplo, Emerson, chicos, tiene una pequeña empresa donde se encarga a una librería, toda esa maquinaria que tiene para producir cuadernos o libros, chicos, todo eso forma parte de su capital activo. A ver, chicos, toda la infraestructura, si tiene un local propio, también forma parte del capital de él. ¿Por qué? Porque ya no está, chicos, se evita de estar pagando alquiler del local, por ejemplo. Ahora, sí, si hablaban los jóvenes, mayormente dentro del término de la economía, jóvenes, dentro del término de economía, el capital se diferencia o tiene los siguientes tipos. A ver, el capital físico. ¿Qué es el capital físico? ¿Alguien de ustedes me lo puede explicar, jóvenes? A ver. ¿Qué es el capital físico? ¿Me puedes ayudar a ver, Roger? ¿Qué es el capital físico? Ahí dice que son los bienes materiales. Por ejemplo. ¿Son las maquinarias? Por ejemplo, eso es una maquinaria, ¿correcto? Por ejemplo, si Vergara tiene una fábrica de zapatos, las máquinas que utilizan, chicos, eso forman parte del capital físico. Correcto, chicos. O por ejemplo, si Roger tiene una panadería, todos jóvenes, donde se fabrica el pan. El horno, ¿no? Claro, el horno. correcto. Ese es el capital físico. Entonces, como había mencionado, el capital físico son todos aquellos bienes materiales, a través de los ejemplos que habíamos mencionado. A ver, ¿y cuándo es un capital financiero? El dinero. El dinero, como por ejemplo, el dinero que te compras para ir a pasear, pregunto. Ese es capital. A ver, ¿cómo me puede decir que es un capital financiero? A ver, ¿quién me dice? A ver, por favor. A ver, voy a mencionar a cualquier alumno. ¿Puedes repetir la pregunta? Es como un ahorro. No. A ver, yo sé. Dime qué es el capital financiero. Es como un ahorro. Acá está. No, es como un ahorro. No. El capital financiero es el dinero en efectivo que nos permite invertirlo para poder financiar la empresa que tengamos. El capital financiero chicos, es el que tú utilizas para comprar o el dinero que tú utilizas para invertir en tu empresa. El dinero que tú utilizas para invertir en tu empresa, ese es el capital financiero. Por ejemplo, chicos, me forma parte de mi capital financiero, yo no tengo máquinas. He comprado esas máquinas, chicos, el dinero que yo ocupo para comprar esas máquinas o para comprar los insumos, forma parte del capital financiero. Por ejemplo,
Hoy día jóvenes que mayormente están que se fabrican, por ejemplo, mascarillas, yo compro la tela. El invertir en la tela, jóvenes, para fabricar la mascarilla es mi capital financiero. Esa tela que yo tengo guardada para fabricar la mascarilla forma parte del capital financiero. O, por ejemplo, el dinero que yo ocupo para comprar, si veo que mi producción en mi panadería está aumentando, jóvenes, quiero comprar equipos más modernos. El dinero que ocupo para comprar esas máquinas forma parte de mi capital financiero. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí. Profe. Ahora les pregunto, ¿y ustedes qué entienden? Dentro del capital, la teoría del capital financiero, hay un término que se considera como depreciación, y ustedes lo pueden ver a través del dibujo. Ustedes, chicos, Cuando uno malgasta el dinero. Cuando malgasta el dinero. No, mira bien, mira bien. O sea, como por ejemplo que no invierte en cosas que para él no tienen buena apariencia, pero en el futuro una persona por llegar a hacer la compra que él no hizo se empieza a volver millonario y todo eso. Profe, A ver, chicos, por ejemplo, miren, escúchenme un ratito. Sería que a través del tiempo, el precio al que por ejemplo, tú compraste, ahí está un tractor, ¿no? Si tú compraste ese tractor a, no sé, unos $5,000, mientras vaya pasando el tiempo, ese tractor se va a ir oxidando y ya no va a funcionar como funcionaba antes. Entonces ocurre lo que es la depreciación. Se empieza a disminuir su precio a través de su rendimiento. Ya no rinde lo mismo, entonces se deprecia. Ya, está bien, está bien. A ver, Bertis, pero háblame fuerte. A ver, dime, Bertis. Es la disminución del valor de un bien material o inmaterial. ¿Y por qué pierde su valor? Pregunto. ¿Y por qué pierde su valor el capital? Por el pasar de los años. Por el pasar de los años. Por el pasar de los salen años. cosas nuevas. Claro, aparte salen cosas nuevas y eso. Profe, dile por favor, tranquilidad. No, solo les estoy diciendo que uno por uno, que hacen confundir. Porque luego salen nuevos bienes que rinden un mejor servicio. Exacto, salen se actualiza más. A ver, chicos. A medida que pasan los años se actualiza más. Ya, vamos a ver, vamos a aclarar aquí. Un favor bien grande, chicos. Yo quisiera que uno por uno se me así. Ya lo había mencionado un compañero de ustedes. Para poder conocer quiénes son los niños y cuando esté poniendo el calificativo, tener en cuenta. Porque así no podemos tener información de ninguno de ustedes, porque muchos hablaron. Pero fueron buenos los conceptos, chicos. Ojo. A ver, cuando hablábamos de depreciación, por ejemplo, Yuri tiene un carrito se ha comprado un carro y está trabajando de Tumes a Puyango. Eso lo compró, por ejemplo, eso lo compró hace cuando recién yo los conocí a ustedes que estaban en primer año de secundaria, ahorita están en tercero. Ese carrito le costó, por ejemplo, a su mamá 20,000 soles. Han pasado 3 años ya, jóvenes, y ese carrito está de tanto trabajar, ahora ya está viejo, ya está medio acabado. Y ahora ya no se lo compran a 30,000, sino le quieren dar 8,000 soles. Eso significa depreciación. ¿Me entienden, chicos? Ahora sí, a través de ese ejemplo, me puedes dar, por ejemplo, Anderson, chicos, es técnico en computación, o mayormente tiene una oficina en el cual utiliza computadoras. Pero Anderson, chicos, tanto uso, compró la computadora a 5,000 soles, la moderna, la más, pero ¿qué significa? De tanto uso que le he dado y ha pasado el tiempo, jóvenes, él quiere cambiar esa computadora, quiere comprarse otra porque ya está, que le presenta fallas. Y esa computadora que le costó 3,000 soles, ahora la está vendiendo a 500 soles. Ahora sí, ¿me pueden dar una idea qué significa? Pero por favor, en orden. ¿Depreciación? ¿Yo puedo hablar? Dime, señor. Es la pérdida de valor, o sea, depende de cómo va perdiendo el valor el producto, depende del periodo de existencia. Como dijo usted, el carro que le compró la señora cuando estábamos en primer año de secundaria, le costó 30,000 soles y después ya pasando el tiempo 8,000, porque va perdiendo el valor mediante pasa el tiempo. ¿Pero por qué pierde el valor? Porque se desgasta. Por la moda. Y aparecen nuevas cosas. Al aparecer salen cosas más novedosas. Tienes que brindan un mejor servicio, los anteriores tienes que brindían el mejor servicio, ya pues se quedan atrás. En cambio, los que salen, los novedosos, que brinden ese servicio, pero mucho mejor, ya pues se quedan en el mercado.
Las respuestas son correctas. Las respuestas son correctas. Quizás, por ejemplo, yo como empresario, yo tengo que cambiarme, por ejemplo, si tenía un horno, por ejemplo, yo recuerdo que antes el señor que tenía una panadería tenía un horno con ese en el que metía leña. Ocupaba demasiado espacio, pero después lo cambiaron por maquinarias, el horno. Pero una pregunta. Dime. Porque hay ciertos productos que salen en el mercado, pero hay personas que, por ejemplo, lo roban o ya está gastado, pero lo pintan, lo arreglan y todo eso, y lo venden a un precio más caro de lo que costó antes. ¿Cómo se le llamaría a eso? No, ¿Sería depreciación o...? No, eso no es depreciación, sino que tienes que... Sino, por ejemplo, te estafan. Y tú por el apuro, por ejemplo, producto de esta pandemia, muchos padres han querido comprar computadoras y a veces les han dado gato por jóvenes. Le han vendido computadoras que están fallando. No, pues, pero también tienes que saber en qué lugar comprarlas. Correcto. No vas a comprar en un lugar donde te van a estafar. Es que también nosotros... Ya, un ratito, chicos. Por favor, está bien. Por favor. Voy a ir avanzando y vamos a ir participando, ¿ya? Cuando yo decía depreciación, jóvenes, es el dinero que se constituye en el capital para poder comprar un bien que utilizaba mi pequeña o mi gran empresa. Pero este bien, jóvenes, pierde valor producto del desgaste que yo le he dado. Si yo utilicé el carro para trabajar, jóvenes, el tiempo, me lo he gastado, lo he acabado el carro, eso significa depreciación porque el producto o el bien pierde su valor. ¿Por qué? Porque producto del desgaste o el uso que yo le he dado. Acuérdense, mencioné al que se había dedicado a la computación. He mencionado al señor que se dedicaba, por ejemplo, al transporte de Tumbes y Puyango, para que tengan una idea nada más. A ver, inclusive también pierde valor, como habían mencionado algunos de ustedes jóvenes, cuando este producto pierde su valor, cuando este producto, sobre todo jóvenes, ¿cómo podré decirle jóvenes, pierde valor cuando salen mayormente aparatos un poco más modernos? Como decía más novedosas. Ustedes. O sea, la moda, profe, la moda. Claro, Ajá, salen cosas más novedosas. Sí. A ver, chicos. Pero ¿cuál es el objetivo? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el objetivo ustedes como a través de la imagen nada más? ¿Cuál es el objetivo principalmente del capital? Piensen como empresarios. Ahorrar, tener ganancias. Invertir. Claro, obtener. No, ¿de qué te sirve ahorrar? Ahorrar está. Ahorrar y Obtener ganancias. ahorrar O sea, para seguir invirtiendo. No, claro, chicos, ahorrar para seguir el objetivo de un invirtiendo. pequeño empresario no es ahorrar, sino invertir adecuadamente para que tu dinero vaya creciendo. ¿Me entiendes? Ahorrar para invertir. Ahorrar, Ya, pues, no, para invertir. Profe, ahorrar para invertir. Sí, a Claro, ver, y producir más Pero también. por eso, Y pues, producir ahorrar más, para pues, invertir. profesor. Sí. hey, niños, No, en el capital financiero Es que primero principalmente, tendrías que invertir. el ahorro, si en el tú capital pierdes, no financiero te el ahorro arriesgas. significa invertir. ¿Me Claro. entienden? A ver, el objetivo principal que tiene el capital, jóvenes, es obtener más ganancias. Obtener más ganancias. Si yo tengo un dinero y yo, por ejemplo, yo le otorgo, yo le doy en calidad de préstamos por ejemplo, a José, chicos, yo sé que mi dinero mensualmente él va a ganar ese dinero va a acumularse en el futuro. Si no lo devuelve con tiempo, yo le estoy cobrando, por ejemplo, un porcentaje de 10% mensual, por ejemplo. Yo sé que al final ese dinero, jóvenes, va a ir creciendo. Cuando hablamos del objetivo del capital, lo principalmente del instrumento, el objetivo del capital como financiero, es, jóvenes, invertir el dinero, pero el objetivo principal es para que pueda aumentar su productividad y el resultado final, tener mejores ganancias. O aumentar mayormente mi capital. A ver, como yo le decía, chicos, donde es invertir el dinero para poder ganar más en el futuro. No se dan cuenta, yo les mencioné al principio, lo que necesita el empresario principalmente desde el inicio, jóvenes, desde el inicio el empresario tiene que arriesgarse para poder, jóvenes, triunfar. Algunos logran triunfar bien. Algunos empresarios les va bien, pero ¿por qué, jóvenes, de un momento se van a la quiebra? ¿Por qué? Porque no saben, jóvenes, en lugar, lo único que hacen con este dinero, con la ganancia, jóvenes, comienzan a malgastar este dinero en otras cosas. Mientras que otros empresarios jóvenes, con el dinero acumulado de sus ganancias, van invirtiendo.
y así va creciendo su producción. Ahora sí. A ver, chicos, ¿ustedes han oído hablar qué significa el término retribución? A ver. Retribución. ¿Pueden observar esa imagen? Cuando tú das y ellos te dan algo a cambio por lo que has dado. Mayormente la retribución lo hacen a través de las entidades Como financieras. por ejemplo, si es que tú inviertes eso que lo que tú has invertido te va a llegar a dar más dinero del que tú tenías al haber hecho esa inversión. A ver, Yuri, a ver. ¿Es lo que te pagan por hacer un servicio o algo así? ¿Cómo? ¿Es lo que te pagan por realizar un servicio? Es el ¿Cómo pago pago? por un trabajo o un Exacto. servicio. A ver, un ratito. Parece que está Benavides. Parece que Benavides me hizo el ejemplo ahora. Benavides, ¿recuerdas cuál fue el ejemplo que me hiciste, por favor? ¿Puedes hablar? Benavides. No di ejemplo, ¿o sí? Sí, dime. Dime, olvídate. ¿Te acuerdas que ahora me mencionó Benavides? ¿Se acuerdan, chicos, que ahora me mencionó Benavides cuando yo le hice la pregunta? Y si tú quieres formar una empresa o tienes un terreno agrícola y mayormente quieres invertir en ese terreno agrícola pero no tienes dinero, ¿qué es lo que haces? Tienes que pedir un préstamo. ¿A una? A una agencia a una entidad bancaria. financiera, chicos. Y a cambio por ese dinero, ¿qué es lo que tú tienes que devolver? Los intereses. Claro, chicos. La retribución del capital es el interés. Es el precio que se tiene que pagar por usar el capital para la producción. Si yo yo solicitaba un crédito para comprar, por ejemplo, el producto de esta pandemia ha sido como pan, chicos, como pan que se vende al toque. Por ejemplo, producto de esta pandemia, la mayoría de personas han comprado bastante computadoras para poderlo vender, chicos. Y entonces he solicitado un préstamo y compré como 20 computadoras, por ejemplo. Y estas 20 computadoras en menos de una semana las vendí. Entonces, y yo seguí comprando más computadoras, aparte del dinero que presté y las ganancias, seguí comprando más computadoras. Y al final, jóvenes, el interés que yo tengo que pagar por este préstamo o este crédito, jóvenes, se conoce con el nombre de retribución del capital. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Me entendieron? Debido a que tú haces un préstamo y luego tienes que pagar ya la retribución. Pues. Por ejemplo, en el futuro, por ejemplo, Rudy se va a poner su estudio jurídico. Y Rudy necesita todas las herramientas, todo lo necesario, la tecnología, los equipos, un local adecuado, jóvenes, y necesita un capital. Ya se formaron los socios, pero necesita el dinero, una inyección económica que lo otorga, se la da una entidad financiera. Ahora sí ya formó su empresa y está que le genera ganancias. Y aparte de eso, Rudy tiene que devolver ahora sí el préstamo. Ella va a devolver los intereses. Entonces, el capital invertido en la producción, o jóvenes, o para formar una pequeña o una gran empresa, el interés forma parte del retribución del capital. ¿Me entendieron o no? Ahora sí, chicos. Lo hace el agricultor. Lo hace, por ejemplo, los ingenieros, etcétera, etcétera. El panadero a veces lo hace también, chicos. Todos hoy en día para formar una pequeña o gran empresa. A ver, chicos. Habíamos mencionado también dentro de este capital, yo les había mencionado, hay varias clases. A ver, por ejemplo, no sé si habrán oído hablar de un capital variable. ¿Recuerdan ustedes el famoso capital variable? A ver. Se conoce mayormente capital variable por decir, yo estoy invirtiendo en mi chacra y quiero arar el terreno. Eso, tengo el tractor, pero no sé manejar. He contratado, jóvenes, a una persona que sabe manejar el tractor y a cambio por hacer ese trabajo, esa persona, yo tengo que pagarle un sueldo o un salario, chicos. Y el salario o el sueldo que tengo que pagarle a un trabajador, jóvenes, se conoce con el nombre de capital variable. Se conoce con el nombre de capital variable mayormente cuando es otorgado, se otorga mayormente a cambio de una labor o un trabajo realizado en la empresa. Son cuando, por ejemplo, en la empresa, en la pequeña o gran empresa,
Cuando una persona tiene un trabajador, el salario que recibe él por haber realizado un trabajo, eso forma parte del capital variable. Profesor, ¿son como los peones? Correcto. O por ejemplo, chicos, ¿no se dan cuenta, por ejemplo, los peones en los terrenos agrícolas mayormente se le conoce como peones, pero mayormente, por no ofender, le dicen el obrero. Mayormente. Oye, o por qué no decirle en la construcción, cuando está construyendo una vivienda, por el trabajo realizado a ese señor que es el obrero, o chicos, o el maestro de construcción, el trabajo que realiza, por ejemplo, por arreglar tu casa, porque ellos son pequeños empresarios, eso sí, chicos, el trabajo que realiza, mayormente, el salario de ellos se conoce con el nombre de capital variable. ¿Me vieron? Está bien explicado, creo. Y sí, mayormente, dime. ¿Y no, digo así, es verdad. A ver, chicos, y cuando hablamos de capital constante, a ver, capital constante. Ahora lo habíamos mencionado. Constante de trabajo, dentro de la clase de capital constante o de trabajo. Profe, esto no es más o menos como la inversión. Correcto, lo que tú inviertes. Tú necesitas, Rudy tiene, por ejemplo, Santi Esteban tiene, por ejemplo, Santi Esteban tiene una fábrica de pan, una panadería. Y él está cambiando porque los hornos que tiene son antiguos. Él, chicos, mayormente, el dinero que ha invertido por comprar nuevas maquinarias, forma parte del capital constante o de trabajo. ¿Me entienden? O, por ejemplo, lo puede hacer el ingeniero. El ingeniero compra nuevas maquinarias para la construcción. Porque las otras están ya, mayormente ya no, están medio malogradas o ya no se usan. Mayormente. Eso forma parte del capital constante o de trabajo. ¿Qué significa? En lo que se ha invertido en las materias primas o en las maquinarias. ¿Entienden, jóvenes? Eso forma parte del capital constante o de trabajo. También, jóvenes, yo les había mencionado, no sé si recuerdan ustedes que les había mencionado, todo empresario para poder prosperar, jóvenes, o hay muchas personas que tienen dinero y no son capaces de invertir en una empresa, jóvenes, ¿pero por qué? Porque a veces no tienen temor a fracasar. Y todo empresario, jóvenes, lo principalmente de todo empresario, lo que mayormente necesita es, lo principal es que necesita, jóvenes, arriesgarse. Si uno no se arriesga, no va a saber si va a poder prosperar o va a fracasar, jóvenes. Entonces, una de las funciones principales del capital, el capital de riesgo, se trata de la inversión en el capital o en la empresa, jóvenes, que uno tiene. Pero, jóvenes, ¿pero para qué? ¿Para qué principalmente cuando hablamos de capital de riesgo? Lo que mayormente se habla de capital de riesgo es lo que se trata del capital en la inversión, que mayormente no se cotizan. Yo lo que compro, por ejemplo, para formar mi pequeña o gran empresa, no se cotiza en la bolsa de valores. Y eso forma parte del capital de riesgo. ¿Entienden, chicos? A ver. También hablamos de capital, habiendo mencionado, jóvenes, el capital de riesgo y también habiendo mencionado el capital flotante. A ver, jóvenes. Es cuando hablábamos de capital flotante, son mayormente, jóvenes, las acciones que mayormente tienen un control constante en la bolsa de valores. Si yo formo mi empresa o tengo con varios socios y si mi empresa prospera, jóvenes, suben mis acciones. Y si yo quiero, las puedo vender. Entonces, el capital flotante es el capital equivalente a la porción del capital social que se cotiza con libertad en la bolsa, jóvenes. Y en la bolsa, cuando no se cotizan, jóvenes, el precio de ese capital puede aumentar o como puede disminuir. ¿Por qué? Porque los accionistas, sin que los accionistas tengan un control constante de esa pequeña o gran empresa. Ahora sí, cuando hablábamos, jóvenes, cuando hablábamos del capital, también habíamos mencionado dentro de esta parte del capital, habíamos mencionado el capital físico.